Estos nuevos Fórmula 1 de 2026 son un desastre. Y lamentablemente, temo que sea un desastre irrecuperable. Al menos en el corto plazo. Todos nosotros hemos asistido a las primeras 3 carreras, y diría que todos podemos estar de acuerdo en 4 cosas. 1. Las carreras son divertidas. 2. Las clasificaciones son un desastre porque los pilotos no pueden darlo todo. 3. Estos coches son difíciles de conducir. Lo dicen los pilotos, ¿eh? 4. Miles y miles de espectadores fruncen el ceño y todo el mundo del automovilismo se está burlando de la Fórmula 1. Diría que realmente no estamos bien, ¿eh? Hay que arreglar las cosas rápidamente. Ok, ¿pero se puede? Es decir, ¿se pueden resolver las cosas antes de Miami en solo un mes? Sí, porque si los equipos tardaron 5 años en hacer estas unidades de potencia, no es que la FIA pueda decirles, vamos chicos, en 2 meses cambien todos los motores. Bien, mis queridos aficionados a los motores, nos tomó semanas hacer este video. Hicimos investigaciones, cálculos, investigaciones. Solo les pido un pequeño regalo. Suscríbanse al canal. Nada más, solo esto para apoyarnos. Bien, ahora podemos comenzar este episodio del Nazca Tech Show, en el cual descubriremos juntos dónde está el problema, cómo y si se puede resolver. Y también entenderemos por qué Leclerc está perdiendo décimas en la clasificación por culpa del reglamento. Antes de entender si existe una solución, hay que entender cuál es el problema. Y el problema es uno solo y está en los motores. Y es también simple. El problema es la proporción 50 y 50. Es decir, la distribución de potencia igual entre el motor térmico y el motor eléctrico. Para los capitanes precisos no es exactamente 50-50, pero por comodidad, digamos que lo es. Esta distribución fue elegida en 2021, cuando se pensaron estos reglamentos, para contentar a los grandes fabricantes de automóviles que querían una Fórmula 1 lo más electrificada posible. Son años que ingenieros y jefes de equipo dicen que esta elección es equivocada y que veríamos escenas lamentables en la pista, y las primeras 3 carreras de este año han demostrado que tenían razón. El 50-50 no funciona. ¿Pero por qué? No funciona por culpa del eléctrico. Pero atención, no es una limitación de los motores eléctricos en sí mismos. Porque si integras bien el eléctrico, sale una nave espacial como el Porsche 919 híbrido que hizo el récord de Nürburgring. Y además, la tecnología eléctrica en Fórmula 1 es de altísimo nivel. Es decir, por ejemplo, en F1 cada fabricante debe diseñar por sí mismo la batería. No es como en Fórmula E, donde allí es un componente igual para todos, y por lo tanto no hay investigación sobre las baterías. Entonces, ese trabajo hecho en Fórmula 1, hay que decir la verdad, no se desperdicia. Tal vez pueda encontrar aplicación también en los autos de calle de todos los días. El problema entonces no es el eléctrico en sí mismo, sino cómo este eléctrico ha sido pensado para esto en Fórmula 1. Les explico bien este paso porque creo que no está claro para todos. Si quiero un motor eléctrico potentísimo, una bestia de 476 caballos, exactamente como el MGU-K de este año, de alguna manera con el motor tendré que alimentarlo. ¿Ok? ¿Con qué lo alimento? Con electricidad. ¿Y dónde guardo la electricidad? En las baterías. ¡De bomba! Coloco una mega batería detrás del piloto, la cargo en boxes antes de la carrera y tengo toda la energía que... Así el auto se convierte en un tanque de 1 tonelada ingobernable. Obviamente no se puede en F1, porque la batería en F1 debe pesar muy poco, es decir, como máximo 20-30 kilos. Entonces, ¿qué hago? En lugar de hacer una mega batería que cargo al inicio, hago una pequeña que cargo y descargo mientras conduzco continuamente. Hasta aquí estamos todos. El problema surge cuando se ponen sobre la mesa los números. Sí, porque en Fórmula 1 la batería tiene una capacidad de 4 megajulios, que creo que ninguno de nosotros sabe qué significa. Son el equivalente a 1,1 kilovatios. ¿Pero realmente tampoco? Sí, esa es la energía máxima que puede haber en una batería de Fórmula 1. Esto significa que si tienes la batería llena al 100%, lo das todo y consumes toda la carga que tiene con el motor eléctrico que tienen estos autos, la agotas en 11 segundos. Toda la carga. Para hacer una comparación, es el mismo empuje que obtienes con 0,35 litros de gasolina, haciendo un cálculo rapidísimo. Obviamente te lo consume esto, pero la dimensión es esa. Perdona, pero ¿qué baterías de mierda tienen en Fórmula 1? Es decir, estos gastan millones para tener estas bestias que tienen 1 kilovatio hora de carga. Las baterías de Fórmula 1 no están hechas para mantener mucha carga, sino para liberar energía a raudales y recargarse rápidamente sin derretirse. No están hechas para hacer 600 kilómetros en autopista a 130 por hora. Bien, ok. Demos un paso adelante porque así llegamos a entender dónde está el problema. Usemos como ejemplo ese desastre de la calificación que vimos en Suzuka. Comenzamos la vuelta lanzada y tenemos la batería llena porque la recargamos en la vuelta anterior, así que 4 megajoules en la batería. Y atención,
Y dado que los pilotos no quieren desperdiciar ni una gota, ni siquiera se lanzan desde la última curva. Llegan con el acelerador a fondo hasta la meta, y luego, justo antes, lo pisan a fondo para evitar desperdiciar energía. Bueno, entonces en la vuelta de calificación, ¿puedo usar toda la carga de la batería? No, puedes usar más, porque puedes recargar la batería durante la vuelta. ¿Y cómo la recargo durante la vuelta? Hay dos maneras. Frenando o acelerando y usando el MGU-K como una dínamo para frenar el motor y cargar la batería. ¿Cuánto quiero? Hay un límite que impone el reglamento. Durante una vuelta puedes recargar un máximo de 8 mHz, así que si empiezo la vuelta de calificación con 4 mHz ya en la batería y durante la vuelta recupero 8, significa que en toda la vuelta puedo descargar 12 mHz, es decir, 3,3 kWh, lo que significa que con esa capacidad puedo hacer que el MGU-K empuje al máximo durante 34,3 segundos. Pero si en Suzuka se gira en aproximadamente 1,30, que son 90 segundos, tengo energía solo para un tercio del tiempo total de la vuelta. Caramba, ¿no me bastan esos kWh para toda la vuelta? Exactamente. Pero el problema no está aquí. El problema está en otro lado. Ok, si me han seguido hasta aquí, felicidades porque ahora estamos entrando en el corazón del problema. Si yo, piloto de Fórmula 1, quiero usar el máximo de potencia de mi Power Unit, sé que solo puedo hacerlo durante 34,3 segundos en esa vuelta de calificación, que no es toda la vuelta. Entonces, ¿qué hago? Trato de entender con los ingenieros cuáles son las mejores zonas para descargar la batería. ¿Y cuáles son las mejores zonas? Son todas las aceleraciones al salir de la curva. Porque sería tonto usar la energía para pasar de 310 a 330 por hora. No tiene sentido. Es mucho más útil usarla para pasar de 70 por hora a 300 por hora lo más rápido posible. Así es como se hace el tiempo en una vuelta. Y aquí finalmente entenderán por qué el 50-50 es un problema enorme. Porque si el motor eléctrico es tan potente, significa que es un arma poderosísima. Y por eso quiero usarlo lo más posible. Pero el problema es que la batería no dura nada. Tengo que recargarla continuamente. Y ese motor eléctrico 50-50 es tan potente que estoy dispuesto a todo con tal de recargar esa maldita batería. Estoy dispuesto incluso a vender a mi madre por tener medio kilovatio hora más. Bueno, ok, ¿qué problema hay? ¿Hay frenadas para recargarla? No, porque las frenadas no son suficientes. Esto es porque los circuitos de Fórmula 1 no fueron diseñados para ser la feria de la recarga. Fueron diseñados para ser templos de la velocidad, lugares de pura emoción para autos de carrera a gasolina que no tienen que estar haciendo tonterías de recarga. Así que hay pistas como Melbourne y Suzuka que tienen sectores rápidos con pocas frenadas, en los cuales no puedes recargar. Pero si me han seguido hasta aquí, les he dicho que estamos dispuestos a las cosas más indecentes con tal de recargar la batería. ¿Y entonces qué se han inventado los ingenieros para recargarla? Dos sistemas. Número 1, Lift and Coast. Suelto el acelerador en la recta antes de la curva, bastante antes de la curva, y el MGU-K empieza a frenar para recuperar energía. En este caso, el reglamento dice que puedo recuperar 350 kilovatios, lo que significa que en ese momento es como si tuviera menos 350 kilovatios de potencia. Sistema número 2, el Super Clippy. Es decir, mantengo el acelerador al 100%, pero el motor eléctrico me frena restando potencia al motor térmico. En este caso, mi potencia máxima de recarga es menos 250 kilovatios. En resumen, son dos maneras diferentes de recuperar. No quiero entrar demasiado en detalle. Pero disculpa, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, en Suzuka, una vez que llegas a 320 km por hora, activar el Super Clipping para frenarme en plena recta y perder 60 km? Pierdo tiempo. No tiene sentido también porque solo falta una curva al final, que además es una buena frenada. En ese punto, no podría evitar hacer el super clipping, mantenerme a 320 km por hora solo con el motor térmico, frenar en la última curva y luego reacelerar al salir de la última curva con la energía que recargo en esa frenada. Claro, sería algo muy inteligente si tuviera un motor eléctrico pequeño y no una bestia de 350 kilovatios que consume como un centro de datos de OpenAI. El motor eléctrico de estos autos es tan potente y es tan eficaz en catapultar el coche a velocidades impresionantes al salir de las curvas, que ese tiempo que ganas saliendo de la S final con un poco más de carga, vale más que lo que pierdes haciendo ese horrible superclipping en la recta. Chicos, esto es horrible, lo sé. Por eso el problema está en el 50-50. ¿Cómo resolvemos este problema? Estos han pasado 5 años diseñando estas unidades de potencia, y ahora el mundo entero dice que estos motores son una porquería. No es que luego les digas, chicos, cambien el motor. En este punto del video, ustedes querrían escuchar una solución, ¿verdad? Pues no. Ya, ¿pensaban que los problemas eran solo los que les acabo de mencionar? No, porque hay otros problemillas más molestos que una garrapata en los pantalones, que surgen precisamente de este reglamento. Son problemillas que están siempre conectados al 50-50,
Pero ahora me entenderán. Ahora, atención a lo que les voy a decir, porque al principio se preguntarán, ¿por qué nos está contando esto? Pero luego al final, cuando lo entiendan, dirán, no lo puedo creer. No puedo haber hecho un reglamento así. Después de las primeras simulaciones con estas unidades de potencia, cuando aún no existían y solo eran modelos virtuales, la FIA se dio cuenta de que tenía dos grandes problemas entre manos. El primer problema es la seguridad. Si sumas eléctrico y térmico en estos Fórmula 1, obtienes 1050 caballos. Convirtámoslos en kilovatios para entendernos mejor. 770 kilovatios. Pero la mitad de esos son eléctricos y apenas la batería se descarga, se apagan. Así que imagina este auto que empujas a toda velocidad en la recta con 770 kilovatios. La batería se descarga pronto. El coche no solo deja de empujar, sino que también quiere recargar. Así que no solo pierde 350 kilovatios de empuje, sino que incluso consume menos 250 de superclipping. Es un coche que pasa de 330 km por hora a 770 kilovatios a 170 kilovatios. Peligrosísimo. Es decir, si tienes a alguien pegado detrás, ese te choca y explota. ¿Y cómo se resuelve el problema? Cuando la FIA hizo el reglamento, pensó en esto, y en el reglamento obligó a los diseñadores a hacer motores que reduzcan la potencia gradualmente. Así que para darles números, tomemos las pistas más rápidas como Monza. No puedes apagar de golpe la MGK pedal a fondo, sino que debes programarla para reducir la potencia lentamente, quitando un máximo de 50 kbar por cada segundo de tiempo. En las pistas más lentas, que son un poco más seguras donde se va más despacio, puedes bajar 100 kilobarros por segundo. Pero atención porque aquí está el truco. La reducción de potencia debe ser fija por cada segundo. Así que si decido entrar en superclipping y perder, digamos, 20 kilovatios, en el primer segundo, esto significa que durante todo ese segundo solo he quitado 20 kilovatios. Así que no es una bajada gradual, sino que es algo hecho de escalones de un segundo. Bien, tomemos esto que les he dicho, que en un momento volvemos a ello. Problema número 2 que la FIA se dio cuenta de tener: el control de tracción. Como saben, el TC ya no existe, porque en F1 está prohibido desde hace años. Y mientras solo había motores de gasolina, digamos que era fácil prohibirlo. Lo prohíbes, entiendes cómo se puede violar, fin. No está. Pero en el momento en que se introdujo el híbrido, en ese momento tuvieron que poner nuevas reglas, porque los ingenieros, que son astutos como zorros, ya habían entendido que podrían ajustar las M a bajo K de tal manera que actuara como control de tracción. Al salir de la curva, el piloto pisa todo el gas, el motor térmico empuja a tope, mientras que las M a bajo K comienzan a frenarte. Un poco a la vez, y no solo se comporta como control de tracción, sino que incluso te recarga la batería. Doble ganancia, por lo tanto, doblemente ilegal. ¿Y los reglamentos de este año? ¿Cómo han prohibido que los ingenieros usen el MJKK como control de tracción? Lo han hecho de la siguiente manera, es decir, cuando el piloto pisa todo el gas al salir de la curva y por lo tanto supera el 98% de la demanda del pedal, la unidad de potencia entra en modo Power Limited Bending, que traducido al español significa hacia la máxima potencia. Este modo impone que en ese momento el MGUK debe empujar al menos 200 kilovatios, no menos. Pero no solo eso, ese valor que se elige al programar el coche debe permanecer fijo durante al menos un segundo. Así que, si tu ingeniero decides que para esa curva, en esa pista, el MJK te dará 227 kilovatios, esos kilovatios que elijas deben ser iguales durante al menos un segundo, desde que el piloto supera el 98% de gas. Después de ese segundo, el valor puede aumentar. Ahí es toda la programación de los ingenieros. Entonces, ustedes entienden que si el MJK está obligado a darte una cierta potencia fija durante un segundo, ya no puede actuar como control de tracción. Bien, problemas resueltos. Chicos, fantástico, un reglamento perfecto. Absolutamente no. Lo hemos visto en las primeras 3 carreras. Primero, no ha resuelto el problema de seguridad en las rectas. Basta ver el choque de Berman en la carrera de Suzuka, que para evitar a Colapinto, que gestionó la energía en la recta y llegó 50 kilómetros más rápido que el otro, se estrelló terriblemente contra el muro. Segundo, ha hecho que las clasificaciones sean un desastre, por las 2 reglas que les expliqué antes. Y ahora les haré entender a qué me refiero. Les mostraré un ejemplo real de telemetría, pero antes debo explicarles un concepto relacionado con lo que les estoy diciendo. He hecho unos dibujitos. No tomen estos números como verídicos. Los he adivinado un poco, pero solo me sirven para explicarles el concepto. Luego, si dan algunos kilovatios menos o algunos metros más o menos, no lo sé. Eso lo saben los ingenieros, pero yo quiero explicarles el concepto. Tomemos un ejemplo de una curva seguida de una recta bastante corta, digamos 500 metros de recta. ¿Qué puede parecer natural pensar? Que el piloto y el ingeniero estudian que lo mejor es acelerar progresivamente en esta parte verde y luego pisar a fondo aquí. Y apenas se pisa a fondo, debe entrar en funcionamiento el MUK, con al menos 200 kilovatios. Ellos establecen que en este tramo lo mejor es entregar 250 kilovatios durante 3 segundos.
Después, al final de la recta, justo antes de frenar, te lanzas 200 metros de superclipping y luego frenas. No son necesariamente números exactos, pero el concepto es este. Esta es la situación ideal en la que todo va bien. Pero ¿qué sucede si el piloto está buscando la vuelta de su vida, empuja al límite y tal vez exagera un poco y aquí la pierde un momento? Eso que se llama en jerga snap. Esa cosa por la que aceleras en una elección de curva, la pierdes por un momento. ¿Y qué hace un piloto para no estrellarse contra el muro? Levanta el pie ligeramente del acelerador, contravolantea y apenas la recupera, endereza y pisa a fondo el acelerador. Hasta ahora siempre ha funcionado así, y el automovilismo ha sido emocionante por esto. Pero ¿qué sucede ahora con estas nuevas reglas? Tal vez ha acelerado a fondo durante 3 décimas de segundo. Después de esas 3 décimas la perdió, por lo que tuvo el snap, que es esta pequeña parte amarilla. Mientras tanto, en esos 3 décimas de segundo, el MJK estaba a la potencia que establecieron, 250 kilovatios, durante un segundo completo. El piloto levanta el pie del acelerador porque tiene el snap, recorre tal vez estos 10 metros sin empuje, y luego vuelve a pisar a fondo al 100%, y el MJK entonces vuelve a empujar con 250 kilovatios. Ok, pero en este punto, ¿cómo se comporta la lógica de control de las MJK? ¿Te calcula que antes ya empujó durante 3 décimas y ahora te hará empujar solo durante 2,7 segundos? ¿O te hace empujar durante esos 3 segundos que estaban programados y entonces en total empujará 3 segundos más 3 décimas y por lo tanto 3,3 segundos? Es porque en este caso consumirá más. Pero no solo consumirá más, también está el problema de que habiendo recorrido tal vez esos 10 metros en snap, te encontrarás al final de la recta, que cuando el MJK deje de funcionar, tendrás solo 190 metros de superclipping, en lugar de 200 superclipping, que además por las reglas que te dije antes no puedes hacerlo entrar de golpe, sino que debes hacerlo gradualmente por escalones, un escalón por cada segundo. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que tal vez en esta recta aquí, por culpa de ese snap, el piloto consume más y recarga menos. ¿Entienden que un pequeño snap de un piloto que busca el límite de la conducción en calificación arruina toda la gestión energética del resto de la vuelta? ¿Pero qué es esto? Me parece Fórmula 1. Ahora, está bien. Estos son números inventados, ok. Veamos un caso real de lo que acabo de describir. Charles Leclerc, Q3 Sprint de China. Miren la telemetría, la verdadera de la Fórmula 1. La vuelta roja es la limpia, donde no tuvo el snap. La blanca, en cambio, es donde tuvo el snap. Snap que ocurre en la mini recta al final del segundo sector. Así que una situación como esta. Ven que la velocidad se detiene por un momento, en la línea blanca, y luego vuelve a subir. ¿Pero ven lo absurdo? No pierde, al contrario, gana a pesar del snap. Esto probablemente porque la lógica del MJK entró en crisis y por lo tanto consumió más, pero luego también recargó menos. ¿Y entonces qué sucede? Que en esa recta gana, sí, pero en la recta siguiente se encontrará sin batería. Y esto lo ven en esa pantalla. La velocidad de Leclerc ven que en un cierto punto deja de subir y se encuentra con 15 kilómetros menos y ahí pierde muchísimo. Un snap, 2 curvas antes, te hace perder batería, 2 rectas después. ¿Les gusta así? ¿Les gusta que si un piloto en calificación empuja en una curva arruina toda la estrategia de la batería de la vuelta y tiene que hacer cosas que van en escalones fijos? Este es precisamente el motivo por el que Antonelli explicó que en el simulador se esforzó por hacer naturales cosas que para un piloto hasta ese momento eran antinaturales. Con esto y la Fórmula 1 conviene tomar las curvas más despacio, sin empujar, sin exagerar, para que la lógica del híbrido funcione sin problemas. ¿Entienden que esta regla complicada que nació para evitar el control de tracción ha matado completamente la variabilidad y la creatividad del piloto en las vueltas de calificación? Ahora entienden por qué les expliqué esto. Pero al final siempre estamos ahí. El motor eléctrico es tan potente que no solo los equipos quieren usarlo lo más posible, sino que es tan potente que tienes que poner 1000 reglas complicadas para controlar su uso. Pero cuantas más reglas hay, menos pueden los pilotos ser pilotos. Quiero saber cómo hicieron para crear un reglamento así. Por Dios, ustedes me traen soluciones y yo solo les he traído problemas. Ok, pero ¿esas soluciones existen o no? Buscando la solución, el otro día me puse con Luca, nuestro ingeniero, y abrí este video. La maravillosa vuelta del Porsche 919, el récord de Normandy. Chicos, ¿cuántas veces lo he visto? Cuando ella en la recta va a 300 por hora, activa el impulso eléctrico y sientes... y llega a 360 por hora. Madre mía, cómo lo disfrutaba. Disfrutaba de un impulso eléctrico. ¿Entienden que se puede hacer algo genial con lo eléctrico? Ese motor es híbrido y es una obra maestra. Pero,
¿Cómo se pasó de poder hacer una maravilla como esa a hacer estas porquerías de superclipping? No bastaba con decir, miren cómo lo hicieron ellos, hagámoslo igual. Desafortunadamente no, porque ese motor tiene lo único que realmente habría salvado estos reglamentos, y es el MGUH, ese motor eléctrico que recupera energía del turbo y que por lo tanto no tienes que hacerle superclipping. Si esta Fórmula 1 todavía tuviera el MGUH, probablemente no habría todas estas tonterías. Eso no es algo que puedas volver a poner así en un día. No se puede. Entonces, ¿qué se hace de aquí a Miami? Si me han seguido hasta aquí, ya habrán intuido cuál puede ser la solución al gran problema de la Fórmula 1 2026. Y es decir, basta con este maldito 50-50. Reequilibremos las cosas. 70-30, ¿no? Ok, intento número 1. Demos más caballos al motor térmico. Sí, porque hasta el año pasado los motores térmicos tenían 870 caballos. Ahora tienen 500 o algo así. Se podrán recuperar esos 300 y pico caballos que hemos perdido, ¿no? Respuesta simple, no. No se puede hacer porque el reglamento de este año ha cambiado precisamente la arquitectura física de los motores para hacerlos menos potentes. Y no puedes rediseñar una culata en 10 días. No puedes cambiar la inclinación de los inyectores. Pero en realidad hay una manera tonta de dar más potencia a los motores. Quemar más gasolina. Y eso solo lo haces con el caudalímetro. Basta con cambiar las reglas sobre el caudalímetro y ¡boom! Problema resuelto. Sí, tal vez para la clasificación, pero en carrera necesitas más gasolina. ¿Y dónde la pones? Los tanques son los que son, no puedes rediseñarlo. Has hecho todo el coche alrededor del tanque, pero hay un segundo problema. Estos motores desarrollados en 5 años han sido hechos para soportar ciertas cargas de gasolina. Si ahora les das más gasolina para 90 minutos de carrera, tal vez exploten. Y entonces la única manera de dar más potencia a los motores térmicos será cambiar algunas cosas, pero habrá que esperar hasta el 2027. Ahí se podrá sacar potencia de muchas maneras, como tal vez autorizar el uso de un turbo más grande, aumentar el límite de la relación de compresión, permitir que los caudalímetros inyecten más gasolina con los ingenieros ajustando todo alrededor, pero no puedes hacerlo ahora en un mes. Se necesita tiempo. Así que, lo siento, pero potenciar el V6 por ahora no se puede. Quizás puedan hacerlo en la clasificación con el caudalímetro, pero nada más. Pero entonces, disculpa, si no puedes dar más potencia de aquí, puedo quitarla de allá. Modifiquemos el motor eléctrico, castrémoslo, limitémoslo. Si bajo la potencia del eléctrico, puedo obtener una relación 70-30. Se ha hablado muchísimo de esta solución. Se ha hablado muchísimo. Ya se había hablado en las pruebas, si recuerdan. Incluso durante los últimos días de las pruebas, los equipos, bajo indicaciones de la FIA, intentaron correr con la MGUK despotenciada. Así que si la despotencias dura más. Problema resuelto. Hemos hecho los cálculos por ustedes. Tomemos siempre como referencia la horrible vuelta de clasificación en Suzuka. Hemos creado una tabla donde intentamos cambiar los valores de recarga, potencia. Hemos intentado ajustar un poco. Partimos de los valores actuales, que como les decía son 12 mJ totales de carga y 350 kilovatios de potencia del motor eléctrico cuando impulsa el auto. En total podemos usar el motor eléctrico durante 34,3 segundos en toda la clasificación. ¿Qué sucede si bajo la potencia del eléctrico a 300 kilovatios y mantengo todo lo demás igual? Obtengo 40 segundos de uso eléctrico. ¿Y si paso a 250 kilovatios? Puedo usarlo durante 48 segundos. ¿Y a 200 kilovatios? Puedo usarlo durante 60 segundos. En una vuelta de 90 segundos, prácticamente todo el tiempo que estás a gas completo puedes usar el motor eléctrico. Limitando la potencia a 200 kilovatios, hemos resuelto todo. ¿Pero cómo recargas la batería? Porque siempre estamos ahí. Porque si esta batería tiene 4 megajulios, pero quieres usar 12 en una vuelta, esos 8 megajulios tienes que recargarlos de alguna manera. Entonces, si reduces la potencia del motor, ok, podrás estar más tiempo a gas completo, pero al frenar no recargas lo suficiente. Por lo tanto, tendrán que seguir haciendo lift and coast y super clipping. Porque el problema no es solo cuán potente es el MJK, sino que tienes que recargar continuamente esta maldita batería. Entonces, ¿habrá otras soluciones o no? Las únicas soluciones que se nos ocurrieron son 2. Número 1. Aumentar la potencia de recarga. La FIA debe encontrar una manera de permitir una recarga más potente. No sé cómo, ellos lo saben. Una idea que se me ocurre es tal vez aumentando la potencia del superclipping a menos 350 kilovatios. ¿Pero estás tratando de eliminar el superclipping y me dices que lo hagan más? No, porque si el superclipping es más potente, tengo que hacerlo por menos tiempo. No por 500 metros de recta, sino... Lo sé, chicos, siempre es un desastre, pero ¿qué les puedo decir? Luego, en realidad, hay toda una serie de detalles del reglamento que se pueden modificar para permitir un poco más de recarga, tal vez en las bajadas, esas cosas. Siempre recordando que si estos coches frenan de golpe, es un problema de seguridad. Pero ¿saben cuál podría ser la verdadera solución? En lugar de disminuir la potencia del motor eléctrico, disminuimos la recarga. Sí. En lugar de permitir recargar 8 megajulios, permitimos recargar 4.
El resultado será que durante gran parte de la vuelta no tendrán batería. Presionarán menos en la recta, pero al menos no harán 500 metros de recta superclipping. Y miren, en la tabla les hemos puesto varias combinaciones no solo de potencia limitada, sino también de recarga. De todas, la que no nos desagrada es la de 6 mHz de recarga máxima y 250 kilovatios de potencia máxima. Entonces, menos recarga, menos potencia. Si ven ahí, tengo el motor eléctrico que empuja durante 40 segundos, así que 6 segundos más que ahora, pero tengo un 25% menos de necesidad de recarga. Y de todos modos, cuando el MGK empuja, tengo 920 caballos en total. Tal vez en la mayoría de las pistas donde se frena más que en Suzuka, la necesidad de superclipping lift and coast puede reducirse. Y ese valor de 40 segundos, haciendo tal vez gradual la intervención del MJK al salir de la curva, podría aumentar aún más. Entonces, el eléctrico empujaría por más tiempo y tendría que recargar menos. No es una verdadera solución. Los coches serán más lentos, tal vez 2 segundos por vuelta más lentos en la clasificación. Está bien, pero al menos no veremos eso en la recta. Pero se habla de esto para el 2027. Modificarán el V6 térmico, sacarán 50 caballos de ahí, se ajustará a la perfección del eléctrico, y estos coches se convertirán en misiles. Pero de todos modos, hasta ese momento hay que hacer algo para salvar el papel de los pilotos, porque la clasificación así es inaguantable. Ok, ¿y ahora? Y ahora, después de este análisis, me convenzo aún más de que este reglamento está resultando ser un fracaso colosal. Me pregunto cómo es posible que la cúspide del automovilismo, la excelencia absoluta, no haya sido capaz de pensarlo. Esta, mis queridos amigos, fue nuestro análisis y qué solución elegirán para salvar lo salvable lo descubriremos después del 9 de abril, porque en esa fecha será la reunión de la FIA y los equipos para decidir cuáles serán los cambios. Les doy un pequeño adelanto. Y es que el 31 de marzo, John Noble de The Race informó que la FIA está pensando en bajar el límite de recarga a 6 mJ, porque también han entendido que reducir la potencia al motor eléctrico no es suficiente. Y esta noticia salió después de que habíamos preparado todo esto con los 6 megajulios, así que me alegra que también lo habíamos intuido un poco. Sobre la mesa, sin embargo, según lo que dice John Noble, también habría otras ideas, como por ejemplo dejar a los pilotos en clasificación libres de usar donde quieran la aerodinámica activa. Un poco peligroso, ¿no? Piensa en esos puntos donde haces curvas a fondo con los baches. Piensa si abres las alas y las cierras y no se sincronizan exactamente como... O tal vez hay un pico de carga delante y detrás y la pierdes en los 3 dientes. Bueno, tal vez encuentren un término medio con zonas de activación de las alas solo para la clasificación. Tal vez en esas rectas. Lo descubriremos después del 9 de abril. No sé ustedes. Yo les juro que no hago más que soñar con ese día en que la política, dentro de la cual también incluimos lo verde, lo sostenible, que son cosas maravillosas que por supuesto debemos apoyar, pero nadie lo duda. Pero yo sueño con el día en que estas cosas y la política dejarán de fastidiar la Fórmula 1 y se concentrarán en las autopistas, harán sus experimentos en la Fórmula E, pero nosotros al menos durante 24 fines de semana al año, podemos sentarnos y escuchar cantar un buen V10.